Yo anuncié, les he comentado al inicio del programa, que este programa es grabado. Pedro Pablo tenía asuntos personales que resolver en la noche y nos pidió por favor grabar en la tarde, y por supuesto que hemos hecho la deferencia con él, pero pregunté en Twitter, ¿no es cierto?, si querían hacerle algunas preguntas a Pedro Pablo, y lo primero que ha saltado es si realmente usted sigue pensando, bueno, creo que ya lo aclaró, que los partidos políticos son poco serios en la actualidad y que sí han perdido un poco la brújula y no están escuchando al pueblo peruano. Por ejemplo, tenemos en este momento estas conversaciones con el primer ministro sobre la economía. A ver, Milagros, ¿usted ha visto una propuesta salir de ahí? No, pues por eso le digo al inicio del programa, ni una sola. Entonces... Ni una, es puro bla, 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 que he venido a hablar y que qué lindo los pastores. Tenemos que tener propuestas. A veces todas las propuestas no se pueden implementar, pero hay que tener propuestas. Pero ¿no es poco serio esto, Pedro Pablo? Mire, yo creo que es diálogo, diálogo, diálogo. Está muy bien diálogo, 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 pero hay que tener pues contenido. Por ejemplo, estamos hablando de la minería informal. Uy, ¿no? Tremendo tema. Y los medios están haciendo una gran labor en todos los diarios, ¿no? Que les han dado la prórroga hasta el 2016 para formalizarse. Pero lo más importante es cuál es la propuesta, que sea el 2015, el 2020, ¿cuál es la propuesta? Hasta ahora yo no veo ni una. Yo creo que la informalidad en la minería y en varios otros sectores viene de la engorrosa burocracia, impuestos demasiado altos, y tenemos que arreglar eso. Recuerdo que en la campaña electoral, Pedro Pablo, usted fue uno de los, creo que, únicos candidatos que apostaba definitivamente por la formalización. Habló mucho Claro, que no es un tema muy popular porque la gente ve la formalización como más impuestos, más SUNAT, etcétera. Claro, pero usted decía cómo una persona puede tener una vejez asegurada si es que nunca es formal, no tiene ni acceso a salud. Hay que hacer formalización. El ministro Castilla ha empujado mucho eso. Ahora, lo que ha pasado es los de menos de 40 años tienen ahora que contribuir a una AFP o a la ONP. Están molestos, ¿ah? Bueno, claro, porque esto viene en un momento en que la economía y las expectativas se frenan. Yo he propuesto hace ya más de un mes, eso hay que suspenderlo o por lo menos reducir la contribución a la mitad por 6 meses. Y después veremos a dónde estamos, porque además se les está forzando a poner la plata que va a las AFP en una sola AFP. ¿Y por qué? Eso no está bien. Ya, pero eso le iba a decir, ¿por qué negar la libertad final si yo quiero me voy a la que... Bueno, porque se pensó que haciendo una licitación se bajarían las comisiones y se bajaron un poquitito. Pero del otro lado de la medalla está el hecho que si hay más competencia, las comisiones bajarán. Si hay uno que va a tomar todos los nuevos contribuyentes en los próximos 2 años, va a haber menos competencia y las comisiones van a subir. Esto es una idea importada de Chile y no es la mejor idea que se importó de Chile. Siempre importando algunas ideas que al final no se aplican bien, ¿no? Pero me preocupa el tema que usted planteó al inicio del bloque, la formalización de los mineros. La prórroga es hasta el 2016. Por supuesto que muchos, y me incluyo, saltamos hasta el techo. Bueno, yo también. Pero ¿por qué no hacemos otra cosa? 2 cosas. Una, volvemos a crear el Banco Minero, pero esta vez distinto. ¿Con qué fondos? Con parte de la regalía minera puede ir a capitalizar el banco. Se hace una cosa como, por ejemplo, COFIDE hoy, que tiene un rango crediticio súper bueno, de A menos, es como el rango crediticio de los mejores países europeos. Y creamos una policía ambiental bien financiada con parte de esa plata. Y ese banco minero se compromete a comprar
toda la producción certificada de los pequeños mineros los obliga a cooperativizarse, se sacan los habilitadores oscuros, raros, que están conectados algunos de ellos con la droga. Y con las mafias, efectivamente. Los sacamos y ahora nos entendemos con el Banco Minero. Cuando yo era ministro de Energía y Minas, teníamos el Banco Minero, funcionó bien y ayudó a que la pequeña minería sobreviviera a la crisis del 81-83. Yo no digo creemos otra institución estatal, no. Saquemos una buena ley y pongamos en el directorio los mineros privados que están pagando esta regalía. ¿Y qué haría para evitar ese terrible problema que hacen los mineros informales con la depredación? Porque claro, ellos... Tenemos que tener una policía ambiental que en el papel está creada, pero no tiene un centavo de recursos, con helicópteros, y entran ahí y se acabó. Ahora, los mineros, muchos mineros informales de pobres no tienen nada, Pedro Pablo. No, ya lo sé. La reina de la minería informal vive en una mansión en España y se acaba de comprar un palacio. Un palacio y no sé cuántos millones de euros le ha costado. ¿Qué cosa tienen en común todos? No pagan impuestos. ¿Y explotan al pequeño minero, el oro. Exacto. Que está en $1,400. ¿Ustedes creen que le están pagando $1,400? De ninguna manera le pagan una parte de eso nada más. Y los más sufridos son los niños, los jóvenes, ¿no? Los explotados. La prostitución infantil en Madre de Dios es tremenda. Aquí nos estamos pareciendo a lugares en China, en el Congo, donde hay minería informal, hay minas de carbón informales en China donde los chicos se mueren de asfixia. En el Congo todo es minería informal, casi todo. Bueno, entonces, nosotros somos un país A, ¿no? A, rango A crediticio, pero nos estamos portando como un país con rango C, ¿no? Y Pedro Pablo, ¿qué mensaje le da usted a los peruanos dueños de pequeñas bodegas, de pequeñas empresas, que sí pagan sus impuestos y que de pronto leen que el gobierno da prórroga, ¿no es cierto? Y entonces aquí el vivo es el informal. Pues. A los pequeños es, mira, te vamos a bajar los impuestos por 10 años, impuesto a las utilidades 10%, 10 por 10, no 30 como ahora, porque 30 es muy alto, hay mucha evasión. Vamos a irte bajando el IGB cada año un punto hasta llegar a 15, 14 y después ya veremos. Pero te podemos garantizar que cada año te vamos a bajar un poco. ¿Usted está de acuerdo con Keiko cuando le propone al presidente Humala bajar un punto el IGB? Yo diría que un punto no es algo que crea grandes expectativas. Hay que tener un programa para ayudar la formalización, para que tú tengas tu pensión, tu seguro de salud, etcétera. Vamos a hacer un programa. Exacto. Y la primera cuota de ese programa es un punto, la segunda cuota es otro punto. Me parece interesante esta propuesta de las utilidades, ¿no? O sea, llevarlo a 10 y no a 30. Todas estas cosas, los funcionarios del MEF ¿Lo deben estar horrorizados de que yo diga eso, pero ellos saben perfectamente que yo entré ahí, la primera cosa que hice fue volarme el impuesto de solidaridad llamado el FONAVI. Sí, pero el ITF nos lo dejó, ¿ah? No, el ITF venía... Ay, el bendito ITF que fue, de emergencia y hasta ahora lo pagamos. No, yo entré y estaba en 1%, lo bajé a 0,01. Sí, pero eso no debería existir. Bueno, era no sé a dónde se va. La SUNAT estaba muy interesada para darle seguimiento a los evasores. Bueno, entonces, Pedro Pablo, ha sido muy interesante volver a hablar con usted. Sí. Ollanta Humala y el primer ministro lo llaman, usted tiene esta propuesta del Banco Minero, de cómo... El nuevo Banco Minero. El nuevo Banco Minero. Es como Minero. El nuevo Sol, es bien distinto del viejo. Sí, claro, el nuevo Banco Minero y las herramientas económicas para formalizar a los peruanos. ¿Esa sería su principal propuesta?
Bueno, más la infraestructura, como dije, por ejemplo, el gasoducto del sur hubiera podido salvar la industrialización en las Bambas, en Antapacay. Perfecto, ¿no? perfecto. Yo espero sinceramente que lo llamen. Y vamos a ver qué sucede. No necesitan tampoco perder el tiempo con mi presencia ahí. Te escuchan a ti y se acabó. No, Pedro Pablo, por favor. Y que lean el periódico. Y que lean el periódico. Muchas gracias, Pedro Pablo, por haber venido al programa. Voy a llamarlo en su cumpleaños, que tenga un feliz cumpleaños, que cumpla 75 como está, lleno de salud, de optimismo y de ganas de trabajar por el Perú. Ahora, esta noche en realidad no voy a hacer ninguna diligencia como cambiar mi cuenta bancaria o algo. ¿Qué va a voy a dormir. Va a dormir. Porque yo me levanto a las 5:30, 6 de la mañana. Claro. Si estoy aquí hasta la medianoche, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que me dijeron, pero yo pues que respeto la privacidad del personaje. Pero de repente esta noche te veré en la televisión. Bueno, se va a ver a sí mismo. Bueno, muy bien. Eso de mirarse en el espejo no es bueno. A veces sí. No, bueno, a veces para es las bueno damas sí. Bueno, para los hombres también. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, ustedes lo han escuchado. Básicamente es el tema del sueño y yo creo que hay que respetar también. Se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué dirán de sus propuestas? A mí me han parecido sumamente interesantes. Ojalá y el ministro Jiménez de verdad invite a Pedro Pablo. Creo que es uno de los peruanos que más sabe de economía y cuando uno sabe, pues hay que llamarlo. Así de simple, ¿no? Y nada, Pedro Pablo, suerte con su partido Perú Más. Vamos a ver qué pasa en el 2016. Vamos a ver si sale, ojalá salga. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿tengo que cerrar el programa? Sí, ya lo cierro. Muchas gracias por la sintonía y mañana regresamos con el tema de la CBR. Va a venir Carlos Tapia, uno de los comisionados, y también va a venir la señora Sandra García. Sandra García es esposa de un oficial, de un policía que fue asesinado por los terroristas. Ustedes me han pedido que yo le dé voz a todos y eso vamos a hacer. Mañana entonces nos encontramos. Cuídense.